Pueden sentarse, por favor, y vamos a tener ahora el tiempo de reflexión en esas lecturas que acabamos de escuchar. Que la gracia, la paz y la misericordia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, ahora y siempre. Amén. Muy bien, he querido enfocar, dije, en esta época de verano, el tema del crecimiento, la madurez, el no quedarnos estancados en la vida cristiana y en la vida en general. Es importante que crezcamos y eso es algo muy obvio en la naturaleza. Todos nacemos incipientemente, digamos, de una semilla, nos desarrollamos en el vientre de la madre, salimos y uno espera que haya crecimiento, que ya no seamos tan emocionales, tan emotivos, sino que respondamos con palabras, con madurez, con estabilidad en la vida. Y quiero hoy enfocar, a la luz de ese concepto de crecer y madurar, el asunto de que debe prevalecer el amor fraternal. Que prevalezca el amor fraternal. Voy a hablar del amor, pero no de una forma romántica o sentimental, diríamos así. Alusión al Día del Padre. Y yo estaba dando una clase esa semana y les conté a mis estudiantes de que venía el Día del Padre y un alumno me dice: profe, ya pasó el Día del Padre. Y entonces eso me hizo pensar en esto, la importancia que tiene el Día del Padre. Mira el Día de la Madre y mira el Día del Padre. El de la madre, una gran celebración, ¿verdad? Pompa, música y todo. Y el del padre, apenitas. Y con razón ese alumno me dice: profe, ya pasó el Día del Padre. Bueno, se ve que no lo tomamos muy en cuenta. Aquí en Príncipe de Paz sí tratamos de darle realce. Ahora, ¿qué de los regalos del Día del Padre? Por ejemplo, vea este. Dice el papá: este es mi regalo del Día del Padre, un cepillo, ¿ve? Para que limpies el horno que me regalaste en el Día de la Madre. Es que las mujeres siempre andan un poco más adelantados que nosotros, ¿no es cierto? Ahora miren lo que pasa en el velorio. El viejo acaba de morir. El padre en la ceremonia se manda con los elogios. El finado era un buen marido, excelente cristiano, un padre ejemplar. Y la viuda voltea hacia uno de sus hijos y le dice: hijo, anda al cajón y mira si el que está allí es tu padre. ¿No lo captaron? No lo estaba describiendo, el padre de la iglesia no estaba describiendo al muerto. Y aquí tenemos este otro que dice: papá, ¿qué es el amor? Es la luz de la vida, hijo mío. ¿Y qué es el matrimonio? Es la factura que llega después, hijo. Feliz día al padre, a los padres. Y feliz día a las madres, que siempre nos ganan en número y en que se esfuerza, dedicación y todo eso. Hay que reconocer eso y darle su lugar. Pues hablando de la epístola que acabamos de escuchar, yo quiero hablar de la prevalencia del amor fraternal y quiero comenzar diciendo de que a veces nosotros podemos llegar a ser piedra de tropiezo cuando queremos enfatizar nuestros derechos, nuestro conocimiento, nuestra libertad. Podemos llegar a ser piedra de tropiezo para otra persona y puede ser que a veces lo hagamos a propósito. No sé si les he mencionado, en mi país, cuando uno le mete el pie a otra persona para que se caiga, ¿cómo le llama usted a eso? No. En Costa Rica le decimos zancadilla, hacerle una zancadilla, pero me he dado cuenta que no en todo lugar se usa esa palabra, pero de todas maneras yo antes hacía zancadillas literales a mis compañeros en la escuela, pero era una competencia, quiero reconocer, a ver quién no se caía, así que no era el único. Pero el punto central es que a veces somos piedra de tropiezo y hacemos caer a otras personas, quizás con nuestra reacción un poco iracunda o con maldad, o a veces simplemente por hacer sentir mal a otra persona. Y entonces hay que subrayar que en la Biblia, voy a decir esto que suena un poquito fuerte, pero es la verdad. En la Biblia no tenemos todas las respuestas a la vida. Hay cosas de las que la Biblia no habla porque fue escrita hace más de 2000 años y entonces no siempre sabemos el camino correcto. Hay ciertas cosas que son
claras, y eso llamamos las áreas blancas, donde la Biblia dice claramente, por ejemplo, no matarás, no robarás o ama a tu prójimo. La Biblia es contundente en algunas de esas cosas, pero la Biblia no dice, por ejemplo, si uno debe fumar, no dice tampoco si uno debe manejar un carro o cepillarse los dientes. Es decir, la Biblia no entra a esas áreas y es las que llamamos las áreas grises en la Biblia, porque no tenemos un claro mandamiento. Quizás encontremos algunos principios, pero así contundentemente no aparecen ese tipo de cosas. Y eso es lo que sucede en la lectura de Primera de Corintios que acabamos de ver, en donde el principio que debe prevalecer es el amor en medio de una controversia que se había suscitado en la iglesia de Corinto. Ya me han escuchado los que vienen con regularidad a la iglesia, de que la iglesia de Corinto era una iglesia conflictiva. Es una iglesia en la que yo no hubiera querido ser pastor, porque peleaban, discutían, tenían divisiones y qué sé yo. Era una iglesia bastante problemática. Y Pablo la había fundado, él había llegado a la ciudad llamada Corinto, había fundado la iglesia, se había alejado, y cuando estaba lejos escuchó que habían líos en la iglesia. Y entonces él escribe esta carta llamada Primera de Corintios, y hay una segunda carta llamada Segunda de Corintios, en donde trata de resolver algunos de los problemas que se habían dado. Y uno de los problemas que se había suscitado era lo que se llama lo sacrificado a los ídolos. Esas áreas grises en donde no tenemos una contundencia de mandato en la Biblia, y entonces era controversial, y por eso aparece en ese capítulo 8 de la epístola primera a los Corintios. El punto era este: comer o no comer lo que se había sacrificado a los ídolos. Buena pregunta. Eso significaba esto. Los corintios tenían muchos dioses. Los corintios, para que ustedes sepan, eran de la religión griega, porque está al sur de Grecia, y entonces estaban influidos por los dioses griegos como Poseidón, como Zeus, Apolos y otros muchos dioses que habían en el panteón griego. Y entonces a esos dioses se les rendía culto, y había gracias, estaba buscando mi iPad. Si me sale mal el mensaje es que no tenía mi iPad a la mano, así que ya lo sabrá. Les decía que había el culto a los dioses y sacrificaban, digamos que era un altar con el dios Poseidón, digámoslo así. Se sacrificaba un animal, pero obviamente la carne no se desperdiciaba, sino que se llevaba al mercado. Y esa es la pregunta que tenían los cristianos: ¿debo comer yo esa carne que fue sacrificada a los ídolos? Es una pregunta quizás para usted y para mí no muy importante, pero en aquel momento causó una gran controversia en esa iglesia llamada de los Corintios. Y entonces el apóstol Pablo lo que hace es dar algunos principios. Uno de ellos es que el conocimiento envanece. Eso quiere decir que a veces quizás yo en mi conciencia yo tengo mi concepto si puedo o no puedo comer esa carne, pero eso no es necesariamente la convicción de otra persona. Y uno debe buscar cómo reconciliar, digamos, ambos puntos de vista. Digamos que se lleva al Día de los Padres, cuando usted va a comer allá, usted podría preguntar, digamos que alguien trajo lechón, usted le puede preguntar al que lo trajo: ¿ha sido esta carne sacrificada a los ídolos? Buena pregunta. ¿Qué sabemos si el que está detrás? Solo póngase a pensar, usted no sabe nada, usted solo tiene el plato allí, pero ¿qué tal si el que preparó la carne la consagró a algún ídolo, alguna creencia especial que tenía? ¿Comería usted o no comería? Es una buena pregunta. Quizás usted no se la hace, pero como dije, en ese momento fue algo patente, algo controversial. Y entonces el apóstol dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. En los Corintios, envanecer quería decir que los que decían: oh, yo puedo comer cualquier cosa, no hay problema, entonces se creían más de los que sentían un cargo de conciencia si comían de esa carne. Voy a poner un ejemplo un poquito más contemporáneo. Hay iglesias muy radicales, y no voy a hablar de ninguna en particular, porque todas las iglesias tenemos nuestros pros y contras, pero hay iglesias donde usted, si va, le van a decir que no se puede tomar, no se puede fumar, ni se puede bailar. ¿Usted ha escuchado de esas iglesias? Las hay. Entonces, digamos, usted como luterano llega, porque aquí no prohibimos nada de eso, y usted va al Día de los Padres y va a ver música,
y usted saca a bailar, vamos a decir, a uno que viene de esa iglesia. ¿Cómo se siente esa persona si usted quiere bailar con alguien que en su conciencia dice que no debe bailar, pero en la suya usted cree que puede hacerlo? Y entonces eso representa un conflicto. Entonces yo puedo imponer mi criterio como luterano, eso no está prohibido, nada te va a pasar, vamos y vamos a forzar a la persona, ¿o no? Entonces mi conocimiento pudiera hacer que yo me envanezca creyendo que yo sé más que la otra persona. Y entonces Pablo dice, tengan cuidado con eso. Y aquí viene la narrativa. Dice, en cuanto a los alimentos que se ofrecen a los ídolos, sabemos que un ídolo no tiene valor alguno en este mundo. Es decir, que eso de tener un Dios y un altar, eso no debiera afectar nuestra conciencia teóricamente. Y que solamente hay un Dios, ahí viene el conocimiento. Y yo creo, algo que yo he dicho y trato de subrayar en mi forma de interactuar con otras personas, es el hecho de que yo en mi vida soy como, o sea, independientemente de mi fe, y los que me han conocido un poco de cerca, yo soy muy racional. Soy muy racional. Yo no soy una persona muy emotiva, no soy una persona que llora, que se quebranta mucho. Eso no quiere decir que no tengo sentimientos. Lo único que quiere decir es que prevalece en mí como la racionalidad. Yo veo las cosas con cierta objetividad, pros y contras, y tomo decisiones, y así lo he hecho toda mi vida. Y entonces el conocimiento dice aquí que hay un solo Dios, y a mí no me afecta si otra persona cree que aquí hay un demonio. Yo no lo creo. No, yo no soy, digámoslo así, una persona que se deja llevar por esas creencias, que tal vez un espíritu me va a poseer, o que en esta casa el que vivió antes era satanista y entonces la casa está encantada. No, ese tipo de cosas a mí no me afectan, pero puede ser que haya una persona que le afecta y diga, yo no voy a comprar esa casa porque el que era dueño antes era y usted dice cualquier cosa que era que usted no es. Pablo dice que el conocimiento debe ser de que solo hay un Dios, y un ídolo, dice, no es nada. No es nada. Es solamente un concepto que la persona erige para sí mismo. Y por eso dice acá, pero no todos tienen este conocimiento. No todos tienen este conocimiento. Algunos que todavía están acostumbrados a los ídolos, comen de lo que se ofrece a los ídolos, y su conciencia, que es débil, se contamina. Es decir, debemos aprender a interactuar con personas que piensan de forma diferente a nosotros. Debemos aprender a buscar ese terreno medio, esas áreas grises, y tratar de enmendar en ese punto, si especialmente usted cree tener más conocimiento, buscando cómo prevalezca el amor fraternal. Es decir, que cuando nos encontramos con esas áreas grises y difíciles de zanjar y de resolver, dice aquí que debiera prevalecer el amor. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Es decir, que por amor a la otra persona, yo voy a tratar de tener cuidado de no herir su conciencia. Yo he conocido personas, y estoy seguro que usted habrá visto también, que dicen, no, yo cuando digo, debo decir la verdad, yo la digo, no importa quién se enoje. Y yo digo, bueno, hay que decir la verdad primero en amor, buscando una correcta ocasión. Y la otra pregunta que yo hago es que ¿quién dice que esa persona o usted tiene la razón? ¿Qué tal si usted está equivocado? ¿Qué tal si usted no tiene todos los factores que debe tomar en cuenta para tomar una decisión? ¿Cuántos de ustedes, y a mí me ha pasado, que yo digo algo creyendo que eso es lo correcto, y de repente cuando veo otros factores y otros hechos me doy cuenta que no soy en lo correcto? Entonces no podemos ser tan tajantes y radicales, sino un poco flexibles, buscando cómo ese principio del amor prevalezca. Aquí el apóstol Pablo dice que toda libertad tiene sus límites, y debemos aprender a poner límites a nosotros mismos. Es decir, controlar lo que hablamos y ser sensible a las necesidades y a las opiniones de otra persona. Eso no quiere decir que no vamos a decir las cosas con sinceridad y con veracidad, claro que sí, pero debemos ser sensibles
a las necesidades de los demás. Y entonces ese asunto controversial de la carne, si se comiera o no, que fue sacrificada a los ídolos, nos dice que debemos aprender a buscar ese punto, especialmente sentimientos. Cuando hablamos, digamos, de amor en una pareja, amor a los hijos, uno siente el amor. Y yo creo que los sentimientos son importantes. Sin embargo, debemos decir con mayor claridad lo que es el amor. El amor no es necesariamente un sentimiento que hay dentro de mí. El amor, he explicado en otras ocasiones, es simplemente esto. Eso es el verdadero amor. Claro, involucrará sentimientos y emociones, pero no debemos dejarnos guiar por esas emociones, porque lo más importante es que yo de veras esté interesado en que esa persona tenga el bien, cosas buenas, cosas que son para su propio beneficio. Aquí hay una frase que dice: cuando entiendas que hay otra forma de ver las cosas, entenderás el significado de la palabra de tolerancia. O el perdón, perdónense así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Un poco más adelante el apóstol Pablo: pero tengan cuidado lo que decimos y lo que hacemos, porque puede ser que yo esté equivocado. Y aunque quizás yo tengo la convicción que estoy en lo correcto, igualmente yo debo tener en consideración a las opiniones de otra persona. El gran pensador San Agustín de Hipona, uno de los grandes pensadores de la iglesia, dijo: en lo esencial, unidad; en lo dudoso, libertad; y en todo, caridad. Obviamente, lo más importante para nosotros es cómo Dios ha manifestado su amor a través de su Hijo. Y eso lo llamamos un amor sacrificial. Y yo creo que sacrificial significa que a veces mis intereses son puestos de lado con tal de ayudar y beneficiar a aquel que es mi prójimo. Así que madurar significa buscar ese amor que es el bienestar de otra persona. Y ahora que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Puestos de pie, vamos con el